beneficios que tendrán al respecto. Maestra, maestro, el Gobierno de México reconoce la importancia de tu trabajo en la construcción del segundo piso de la transformación. Por eso, además de mejorar los salarios de manera significativa, se han tomado medidas para que tengan una jubilación más justa y beneficios del Fobiste en el pago de sus casas. Pero, ¿qué significa esto? Para explicarlo, nos acompaña el maestro Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP. El licenciado Juan Gerardo López Hernández, director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, y la licenciada Yapneli Maldonado Mesa, vocal ejecutiva del Fobiste. Desde la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General Aprende MX, le damos una cordial bienvenida. Pero, antes de comenzar, les invito a compartir sus dudas en el chat de esta transmisión para darles respuesta más adelante. Maestro Eurípides Flores, iniciamos con usted, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí en la televisión educativa que nos da la oportunidad de hablarle a maestras y maestros sobre este tema que es fundamental. Como bien lo comentaban, el pasado 18 de marzo, la doctora Claudia Sheinbaum hizo 4 compromisos puntuales con maestras y maestros y que queremos que los conozcan. La doctora se comprometió a retirar la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, que había generado algunas inquietudes con nuestros compañeros maestras y maestros, y aunque estaba planteado de manera de que hubiera beneficios para todas y todos, mejor se retiró para que se les explicara primero qué es lo que se estaba planteando, pero dijo la doctora que no iba a retirar los beneficios que quería para maestras y maestros, y por eso se comprometió primero que nada a establecer un programa de quitas, de disminución de deudas, de condonación de estas deudas del Fobiste que ya eran impagables. También se va a recuperar la posibilidad de que el Fobiste construya y no solo se dedique a dar créditos. Congeló la edad de jubilación para los maestros y maestras que están en el régimen del 10º transitorio, y finalmente se comprometió a que vayamos a ir escuelas por escuelas a construir la alternativa que va a llegar cuando se elimine el UCICAM. Esos son los compromisos que adquirió la doctora Claudia Sheinbaum, y en particular este proceso nos trajo a la necesidad de hablarles a nuestros compañeros y compañeras de maestras y maestros sobre un beneficio que parecía que no teníamos todos muy claro, que la verdad nosotros también desde la Secretaría de Educación Pública no teníamos muy claro, de cómo el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se creó en el último tramo de la administración del presidente López Obrador, beneficia a las maestras y maestros que se encuentran en el régimen de cuentas individuales. Como ustedes saben, maestras, hay un grupo de compañeras y compañeros que cotizaron antes del 2007 y que se quedaron con algunos beneficios por los que optaron por el 10º transitorio, y a partir del 2007 quienes decidieron irse al régimen de cuentas individuales están en este régimen individualizado. ¿Y qué es lo que hace de manera puntual el Fondo de Pensiones para el Bienestar que creó el presidente López Obrador y que hoy la doctora Claudia Sheinbaum les está compartiendo esta información? Para los maestros y maestras que están en cuentas individuales, el Fondo de Pensiones para el Bienestar les garantiza que tengan ustedes una pensión igual a su último salario, con un tope de 17,364 pesos, pero que eso, los vamos a ver más adelante en los ejemplos, es un cambio trascendental que les garantiza una pensión digna en su jubilación, en su pues ya edad de retiro. ¿Cómo se dio este proceso? Pues como les decía, en el 2007, como ustedes saben, los gobiernos neoliberales plantearon transformar el régimen de pensiones de maestras y maestros y de los trabajadores del Estado para transitar de un sistema en el que todas y todos ahorraban a una sola bolsa, un ahorro solidario, y que luego cuando se daban las condiciones se podía uno jubilar y se financiaba esa pensión de ese fondo que todos formábamos. Ustedes saben que en ese régimen previo al 2007, maestras y maestros se podían jubilar a la edad que fuera, si cumplían los 30 años de servicio en el caso de hombres y 28 de servicio en el caso de las mujeres. Eso se transforma, se cambia, se elimina por parte de esta reforma neoliberal, y se transita a un sistema de cuentas individualizadas en que cada maestro, cada maestra, lo que ahorra se va a una cuenta particular
y solo a partir de esa se financia su pensión. Y muy importante, y es algo que les afectó mucho y es parte de las inquietudes, de la molestia, de la legítima demanda que tienen maestras y maestros, que se les impuso una edad de retiro que es totalmente desproporcional respecto de lo que se venía estableciendo en el régimen anterior. ¿Cuál es esta? En el caso de los compañeros de 10º transitorio, inició en el 2010 con 51 años para los hombres y 49 para las mujeres, y se quería llegar en este sistema hasta 60 años para los hombres y 58 para las mujeres. Eso ya se detuvo, como lo comenté, por un compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum, que ya dijo, nosotros llegamos en el 2024, paramos ese incremento en la edad de jubilación para los compañeros de 10º transitorio, y ahora vamos a seguir estudiando la forma de poder generar mejores condiciones para jubilarse. Esa es por una parte. La otra parte, los que se van a las cuentas individuales, lo que sucede es que se les establece la edad de 60 años para el caso de una pensión de cesantía y de 65 para una pensión de vejez. Este es el grupo de maestras y maestros que son beneficiarios de este fondo de pensiones para el bienestar, los maestros que están en cuentas individuales, y que les vamos a mostrar unos ejemplos de cómo puntualmente afecta, o más bien cómo beneficia y cómo se traduce en la realidad el apoyo que se les está estableciendo a partir del fondo de pensiones para el bienestar. Si podemos ver en la transmisión el ejemplo, son 4 casos puntuales de maestras y maestros que están en cuentas individuales y que van a jubilarse en estos escenarios. El primer escenario que tenemos, una maestra o maestro que gana 10,000 pesos el día de hoy. Se calcula que por la pensión y como está configurado el sistema de cuentas individuales, tendría solamente una pensión de 3,000 pesos. Imagínense, de 10,000 que gana actualmente en su servicio, se tendría que ir con una pensión de 3,000 pesos si no hubiera llegado el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué sucede? El Fondo de Pensiones para el Bienestar les da un complemento a esa pensión para que puedan alcanzar este último salario que ustedes tuvieron. En el caso del primer escenario, el complemento sería de 7,000 pesos para que ustedes tengan una pensión de 10,000 pesos que se iguale al último salario que ustedes tuvieron en la prestación de su trabajo, de su servicio al Estado. Y bueno, ahí se ve que traemos el tope nada más de 17,000, pero en este caso no aplica porque el salario que se tenía era de 10,000 pesos. El segundo escenario, un maestro que está, digamos, en el tope, que está ganando alrededor de 17,000 pesos mensuales en su último salario. La pensión que se le calcula por cuentas individuales llegaría apenas a 5,200 pesos, y entonces ahí entra el Fondo de Pensiones para el Bienestar y le completa para llegar a los 17,000 pesos, más o menos, que él tiene derecho por ser su último salario, y entonces estamos dentro del margen del régimen de este tope que se establece para el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El tercer caso, un maestro que tiene un ingreso todavía un poquito mejor, de 25,000 pesos, fíjense, estás ganando 25,000 pesos y si te jubilaras con el régimen ordinario de cuentas individuales, solamente te tocarían alrededor de 7,500 pesos. Bueno, y ahí entra el Fondo de Pensiones para el Bienestar para completar con 9,864 pesos y que llegues al tope máximo que se puede establecer para la pensión financiada por el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es de 17,364 pesos. Finalmente, un escenario de casos excepcionales, la verdad, ingresos ya mucho más altos, de altos funcionarios, de maestros con algunos casos, digamos, excepcionales, con ingresos de 60,000 pesos mensuales. En ese caso se calcula que más o menos la pensión solo por cuenta individual sería de 20,000 pesos, y ahí ya no aplicaría ningún complemento porque ya sobrepasamos los 17,364 pesos que se establecieron o que se establecen como tope. Es importante decirlo, estos 17,364 pesos son los correspondientes al año 2025, pero esto se va actualizando año con año a partir de la inflación para que no se vaya a perder, digamos, el beneficio y si tenga poder adquisitivo la pensión que reciban ustedes, maestras y maestros. Bueno, esta es la información y estos son los casos puntuales que para nosotros es fundamental que ustedes conozcan para que tengan absoluta claridad de que los compromisos que han hecho los gobiernos de la transformación se están materializando con maestras y maestros.
lo repito, en el caso de los compañeros y compañeras de 10º transitorio, son beneficiarios del compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum en el sentido de que se congela la edad de jubilación en 58 y 56 años para hombres y mujeres. En tanto, seguimos analizando cómo se pueden dar mejores condiciones de jubilación. Y para los compañeros y compañeras de cuentas individuales, tienen este fondo de pensiones para el bienestar que creó el presidente López Obrador y que ahora se está reiterando con la doctora Claudia Sheinbaum para que se les garantice que tengan una pensión con el último salario que hayan recibido en su servicio, con el tope de 17,364 pesos que se va actualizando año con año. Esa es la información que queríamos compartirles desde la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias, maestro Eurípides Flores. Muy clara la información, muchas gracias. Ahora, le cedo la palabra al licenciado Juan Gerardo López, quien nos hablará sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Adelante, licenciado. Gracias, pues muy buenos días a todas y todos. Un gusto estar hablando en este medio de comunicación dirigido primordialmente a maestras y maestros. En la reforma a la ley del ISSSTE de 2007, se cambió por completo el sistema pensionario mexicano. Ese sistema pensionario derivó de la Revolución Mexicana. En 1925 va a cumplir 100 años el sistema de pensiones del Estado mexicano, de los trabajadores del Estado mexicano. Se creó una estrategia que en su momento fue, digamos, novedosa para el contexto mundial, porque entonces, en aquel entonces, la mayor parte de los sistemas pensionarios dependían de la contratación de seguros ante empresas privadas que hacían las personas por lo individual. Fue tronando ese sistema mundial que existía y los estados entraron al rescate, pero para 1925 en México pues ya había un gobierno preocupado por el pueblo, por que el Estado fuera totalmente responsable de su situación y se creó ese sistema. Ojo, también hay que mencionar que estamos ante una situación verdaderamente inédita. Los seres humanos hemos alcanzado en los últimos 100 años metas impensables en el momento de la creación del sistema de pensiones mexicano para los trabajadores del Estado. Hoy la esperanza de vida promedio es de 74 años en México. Cuando comenzó este sistema de pensiones, la esperanza de vida era mucho menor, era de 60 años. Por eso hoy consideramos a las personas a partir de los 65 como personas mayores, porque en el esquema general de la historia de la humanidad, esta edad es bastante nueva. Y bueno, esa sustitución del sistema solidario que se realizó en 2007, pues sí transformó por completo la manera en que se relaciona el Estado mexicano con los pensionados. Podemos ver la primera lámina en pantalla, por favor. Solo reitera la información que les estoy comentando. Vamos a la siguiente, por favor. En el sistema de pensiones individualizado es el ahorro del propio trabajador lo que principalmente se utiliza para su retiro. Hay que decir también que este ahorro está complementado por ciertas aportaciones que hace el Estado. Es decir, el ahorro para el retiro está conformado por las cuotas que aporta el trabajador y también por las aportaciones que coloca el Estado en esa cuenta individual. La ponemos en pantalla, por favor, la siguiente, esta. Esto llevó a los nuevos trabajadores del Estado que llegaron después de la reforma del 2007 a tener una expectativa negativa sobre su jubilación, con pensiones sustancialmente menores a las que se obtienen con el régimen solidario. Esa es una realidad. Siguiente, por favor. Durante 2 sexenios no se atendió esta problemática.
Pero en la administración del presidente Andrés Manuel se hicieron varias cosas. Se plantearon respuestas concretas para incrementar el monto de las pensiones precarias que se deriven del sistema de ahorro individualizado. Siguiente, por favor. Por eso, en 2024, y ojo, es muy importante, mencionaba Eurípides hace rato que no hay mucha información aún acerca del Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque su aprobación ocurrió al final del periodo de gobierno del presidente López Obrador. Se creó en 2024 y los recursos de este fondo tienen el objetivo de complementar las pensiones de jubilados que por sus limitados ahorros en las Afores lleguen a acumular solo lo suficiente para obtener pagos mensuales, por ejemplo, de entre 3 y 4 mil pesos. Siguiente, por favor. De esta manera, si un trabajador, maestro o maestra se retira con una pensión de solo 3 o 4 mil pesos mensuales, el Fondo de Pensiones para el Bienestar le complementa todo lo necesario para jubilarse con el equivalente al sueldo devengado al momento del retiro. Aquí ya Eurípides nos hizo el favor de explicar con ejemplos muy concretos y muy precisos cuál es ese complemento. Yo solamente tendría que agregar que esa cantidad de 17,300 y tantos pesos corresponde al promedio de cotización de los salarios en el IMSS. Es decir, se trata de tomar la media nacional de salarios como el criterio para poner el límite, la línea de pensión del bienestar. Esa es una acotación muy relevante. Bueno, no es lo único que hizo el presidente López Obrador. El presidente López Obrador terminó con la evaluación punitiva que se hacía al magisterio desde la época de Peña Nieto y recuperó la permanencia en el empleo para las y los maestros. Además, basificó a casi 1 millón de maestras y maestros, aumentó el salario del magisterio. Hoy las maestras y maestros de jornada completa ganan en promedio, esto siempre será un promedio, un salario de 16,000 pesos mensuales aproximadamente. Siguiente, por favor. Esto quiere decir que con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, maestras y maestros de jornada completa se estarán jubilando con aproximadamente 16,000 pesos al mes a valores actuales, en caso de que su ahorro individualizado solo les permitiera obtener una pensión menor a esta cantidad. Siguiente, por favor. A esto hay que agregar la pensión no contributiva de adultos mayores, que a partir de 2019 se hizo universal, beneficiando también a los jubilados del IMSS y del ISSSTE, cuyo monto mensual actual es de 3,100 pesos. Habría que recordar que antes de 2019, los jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE no tenían el derecho de obtener la pensión universal para personas adultas mayores, a la cual llamamos no contributiva, porque a diferencia del sistema de pensiones del régimen de reparto, que es el viejo sistema anterior a 2007, o del nuevo sistema de cuentas individualizadas, no depende de la aportación que haga el trabajador. Todos sus recursos derivan de presupuesto fiscal, en este caso. Bueno, además la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está proponiendo beneficiar a los trabajadores del Estado, maestras, maestros jubiladas, jubilados y pensionados, del ISSSTE con el congelamiento de la edad mínima para jubilarse en 58 años los hombres y 56 las mujeres, para quienes se encuentran aún en el régimen solidario establecido en el artículo 10º transitorio. El otorgamiento de pensión de viudez para las trabajadoras o trabajadores en activo, algo que no se podía hacer hasta antes de 2025. Y la eliminación del refrendo de la vigencia de derechos de las personas jubiladas
cada 2 años. Siguiente, por favor. Muy bien, pues esta es en resumen la propuesta que además también se está llevando a cabo mediante una discusión en asambleas con los profesores en los centros de trabajo y con los trabajadores del Estado también en sus centros de trabajo, ¿no? Eso es por mi parte. Muchas gracias, licenciado Juan Gerardo. Muy interesante la información y gracias por dejarla más clara. Vamos ahora a continuar con esta sesión, no sin antes invitarlos a compartir sus preguntas en el chat de comentarios para darles lectura más adelante. Ahora, escucharemos a la licenciada Yabneli Maldonado, vocal ejecutiva del FOBISTE. Licenciada, ¿nos puede hablar sobre los beneficios para las maestras y los maestros que nos acompañan el día de hoy? Muchas gracias, Enrique. Me da muchísimo gusto compartir esta mesa con mi compañero Eurípides, con Juan Gerardo, para justamente hablarles a las maestras, a los maestros de México e informarles sobre los programas, en este caso de apoyo que tenemos del FOBISTE. Recordar que esto se da en el marco justamente de un decreto presidencial que emite la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que nos va a permitir beneficiar a más de 400,000 personas acreditadas. Y les platico que en el FOBISTE contamos con una cartera de 873,000 créditos, de los cuales más de 400,000 tienen alguna problemática que dificulta su pago. Es muy importante hacerles saber que de estos, el 60%, como ya había dicho Juan Gerardo, son créditos otorgados a maestras y maestros, representan el 60% y se trata de más o poco más de 240,000. Estos programas de apoyo que el FOBISTE aplicará a partir de esta publicación del decreto que recientemente se dio, tiene beneficios a estas más de 400,000 personas que presentan esta dificultad. ¿Cuáles son esos beneficios? La reducción de intereses, el congelamiento de saldos, la aplicación de quitas, la condonación de deudas, y decirles que tendremos estos dos programas para reestructurar créditos, pero también para poderlos liquidar. También compartir con las maestras y los maestros de México que el FOBISTE comenzará la aplicación de estos programas por etapas. A partir de este miércoles, o sea, el día de ayer, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que otorga las facultades para llevar a cabo estas acciones. En ese sentido, el Fondo de la Vivienda va a priorizar la aplicación comenzando con las personas pensionadas y jubiladas. ¿Cuáles son esos beneficios? Para el caso de las personas pensionadas y jubiladas, va a haber una condonación de 6 meses de intereses. Esto se debe a una aplicación de una prórroga automática por el periodo en que no reciben ingresos. También va a haber un ajuste en la obligación de pago, que es al 30% de la pensión. Y a quienes necesiten que se les aplique una quita para poder saldar el crédito, tendrán esa quita. La gran diferencia es que esto se hará de manera, automática, también centralizada, y que no va a haber una solicitud por parte de ellas y de ellos, no tendrán que acudir a un departamento de vivienda, sino que lo aplicaremos directamente del sistema y estamos eliminando todos los trámites o entrega de expedientes para hacer una simplificación administrativa de fondo. Decirles también que en el caso de la reestructura de UMAS a pesos, que sigue siendo un programa del FOBISTE, la diferencia que ahora vamos a llevar a cabo es que de manera, centralizada, nos vamos a comunicar con las personas acreditadas para hacerles saber a todas aquellas y a aquellos que requieran hacer esta reestructura, que por el grado del deterioro del crédito sí o sí requieren que su crédito pase de UMAS a pesos. Y eso los vamos a estar buscando a través de mensajes, a través de correos, de llamadas, para hacerles saber la importancia de que nos podamos encontrar cara a cara para poder conversar la reestructura de sus créditos de UMAS a pesos. En relación a los programas de liquidación de créditos, que es uno de los beneficios que tiene el programa de apoyos que está dentro del decreto presidencial, es que va a haber una condonación de deuda para todas aquellas personas que ya hayan pagado más de 2 veces su crédito. Van a tener esta liquidación. También para aquellos en el que
el saldo de su crédito sea inferior al 10% de lo que se les prestó, también tendrán esta liquidación. Y también aquellos que tengan un crédito con más de 30 años en que se haya originado. Decirles que los beneficios del FOVISSSTE los vamos a estar aplicando de manera mensual, de manera automática, conforme a los siguientes pasos y conforme al siguiente proceso. Se va a identificar a todas las personas acreditadas que cumplen estas condiciones que les platico. Se liquidará de manera masiva y automática, de ahí la simplificación administrativa, porque ya no se tendrán que solicitar los apoyos, y decirles también que se enviará la orden de descuento para que se baje y se desmarque el SAR, y vamos a tener una comunicación directa con las personas acreditadas. Esto no se había hecho antes en el FOVISSSTE y por eso estamos solicitando en una campaña que les platico más adelante la actualización de datos. También quiero compartirles que vamos a buscar a las y los acreditados para entregarles sus constancias de liquidación, pero también la carta de los apoyos que están recibiendo. Aquellos que reciben una quita les vamos a comunicar de cuánto es esa quita o el descuento o la condonación de intereses o la condonación de deuda, también se los vamos a comentar mediante una carta. Por eso les estamos solicitando a todas y a todos que nos ayuden a actualizar sus datos. Iniciamos una campaña que aprovechamos para reforzar y les pedimos que nos ayuden llamando o escribiendo al 800 FOVISSSTE con una S o al 800-368-4783 y que nos ayuden a actualizar todos los datos de contacto, incluso el teléfono de recados, para que el FOVISSSTE se comunique con ustedes y les demos estas buenas noticias que tenemos para la liquidación de los créditos. Muy, muy importante también, y un llamado a todas las personas acreditadas, a toda la derechohabiencia, a las maestras y los maestros de México, que no se dejen engañar, que todos los trámites son absolutamente gratuitos y que no se dejen sorprender, que no les tienen que solicitar ningún recurso para ser beneficiario, beneficiaria de los programas de apoyo. Muy importante, como lo comentaban ya mis compañeros, para concretar la realización de los programas aquí descritos, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, suscribió un decreto mismo que fue publicado el día de ayer, el cual en la parte sustantiva dice lo siguiente, y me permito compartirlo con ustedes. Bueno, este es el fundamento, tiene su sustento en la Constitución, en el artículo 4 y en el 123, que justamente dan pie y que se instruye a través de estos artículos al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a implementar en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática programas que tiendan a hacer efectivo el derecho de las trabajadoras, de los trabajadores al servicio del Estado a disfrutar de vivienda, para lo cual deberán contener las disposiciones siguientes. La reducción o congelamiento de intereses tratándose de créditos activos, la cancelación o condonaciones de adeudos vencidos o intereses moratorios a los casos que se determinen, las prórrogas y facilidades de pago que vuelvan asequible el cumplimiento de las obligaciones crediticias y otras acciones que se determine a través de la Comisión Ejecutiva y la Junta Directiva del ISSSTE, cuyo objeto sea hacer efectivo el derecho a la vivienda de las personas trabajadoras al servicio del Estado en cumplimiento a las disposiciones constitucionales. ¿Qué quiere decir este último inciso? Que a través de este y de nuestros órganos de gobierno, como es la Comisión Ejecutiva y la Junta Directiva, podemos recuperar unas atribuciones que estaban desde 1956 y que permitían al Fondo de la Vivienda construir, adquirir vivienda, rehabilitarla y ponerla en arrendamiento. Se trata justo de atribuciones que entran en el marco del programa de vivienda para el bienestar, para que el Fondo de la Vivienda pueda construir vivienda asequible, barata, accesible y adecuada, como lo marca el cuarto constitucional, para las y los trabajadores que tienen los menores ingresos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, y estos son los apoyos con los que contarán en próximos días desde el Fondo de la Vivienda. Muchas gracias, licenciada Yabneli Maldonado. Es momento de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, así que los invito, maestros, licenciados, a iniciar esta
esta sesión. Quien quiera responder a las preguntas que nos haga el público, adelante. Medina Vicky comenta, gracias por dar esta información que es muy importante para todas y todos nosotros. Yo tengo muchas dudas, vienen los de las aseguradoras y nos confunden totalmente, pero muchas gracias por esta orientación. Así que está funcionando. Gracias. Marigela Castañeda pregunta, me doy de baja por jubilación el 15 de abril. ¿Cuánto tardan en pagarme la pensión? Soy 10º transitorio. Gracias. Sí, aproximadamente tardan entre 3 y 6 meses en que caiga ya el depósito, pero cae, por supuesto, el acumulado. Perfecto. Ana Jerónimo comenta, excelente información, muchas gracias por compartir. Verónica Flores pregunta, buenos días, ¿qué va a pasar sobre los que estamos en cuentas individuales por una mala información y podemos estar en el 10º transitorio? Bueno, en realidad, quien ya está en cuentas individuales, hay jurisprudencia al respecto, no puede regresar al régimen del 10º transitorio, al régimen de reparto. Y yo aquí aprovecho para decirles que no se dejen llevar por despachos que solo les van a sacar su dinero durante años y años por prometerles que los van a regresar al régimen del 10º transitorio. Más bien, pues hay que aprovechar las informaciones, acérquense al pensioniste, acérquense con nosotros al ISSSTE, a las oficinas de Buenavista o a las representaciones, las oficinas de representación que están en todos los estados, para que podamos informarles y podamos irlos conduciendo para un mejor tratamiento de su pensión. En ese sentido, yo creo que tiene mucho sentido la información que se está presentando el día de hoy, porque lo que le estamos diciendo a las maestras y maestros, que entendemos y somos sensibles de la situación tan adversa en la que nos pusieron los gobiernos neoliberales al haber sacado la posibilidad de que ustedes estén en el régimen del 10º transitorio, en el régimen solidario, pero que ustedes sepan que aunque estén en el régimen de cuentas individuales, que era un régimen que era absolutamente adverso para ustedes, tienen ahora el compromiso del gobierno de México, desde el gobierno del presidente López Obrador y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, que no importando que estén en ese régimen, está el gobierno para apoyarles, para complementarles la pensión tan raquítica que les iba a dar la cuenta individual y para que tengan sí una pensión digna que les permita una vida adecuada en este trayecto final de conclusión de la vida de todos los trabajadores, que en algún momento vamos a estar en ese punto del retiro. Perfecto. Bernardo Candelas comenta, excelente ejercicio de orientación para los trabajadores, muchas gracias. Y 2 preguntas. Delia Matías pregunta, ¿solo para maestros aplica esto? Y Abigail Larragoiti pregunta, ¿a qué edad se puede jubilar en cuentas individuales? Sí, no aplica solo para maestros, nos referimos, por supuesto, a los maestros, porque conforman, decía yo, entre el 60 y el 70% de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado. Pero todos los trabajadores del gobierno federal, todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, casi todos los trabajadores de todos los estados de la República. Ojo, ahí desde que se creó la ley hace 100 años, en 1925, la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, se fueron creando organismos estatales similares a esa dirección general. Algunos de ellos continúan con vida, por ejemplo, el ISTESON, lo tengo en mente porque es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ¿no? Pero la mayor parte de los trabajadores del Estado, la enorme mayor parte de los trabajadores del Estado, está en el ISSSTE. Sí, por supuesto, el sector mayoritario de trabajadores del Estado son las y los profesores, pero también están todos los trabajadores de las oficinas y de los servicios que proporciona el gobierno. Y les recuerdo la pregunta de Abigail Larragoiti.
¿A qué edad se puede jubilar uno en cuentas individuales? Bueno, la propuesta de la doctora Sheinbaum es que se quede de como está en este momento en el artículo 10º transitorio, que son 60 años para los varones, para los hombres, y 58 para mujeres. La reforma neoliberal del 2007 implicaba que la edad de jubilación iba a ir aumentando año con año y que cada año que pasara iba a aumentar la edad a la cual uno se podía jubilar. Lo importante y lo relevante de esta acción de la doctora Claudia Sheinbaum es detener ese fenómeno en el estado en que nos encontramos. Y estamos además también, como ya se decía aquí, pues en una discusión con todos y todos los trabajadores al servicio del Estado. Decir esa precisión, ahora son los 58 y 56 años que se congela para los compañeros de 10º transitorio. Los que están en cuentas individuales tienen, por el régimen que está establecido actualmente en la ley, tienen la posibilidad de retirarse a los 60 años con una pensión que se llama de cesantía y a los 65 con una pensión que se llama de vejez, que tienen diversos regímenes, pero esas serían las edades para los compañeros de cuentas individuales. Perfecto. Y precisamente Contadores Asociados pregunta, ¿esto solo aplica para los que están en cuentas individuales? El beneficio del Fondo de Pensiones para el Bienestar sí es, en este caso, aplicable a los compañeros y compañeras de cuentas individuales, porque lo que les explicábamos es que en el caso de los compañeros de 10º transitorio, ellos, digamos, tienen un régimen distinto que en términos generales tienen un escenario más o menos adverso, en el sentido de que no hay tanta disminución entre lo que ganan en sus últimos años de servicio con lo que reciben al momento ya de pensión. Quienes sí estaban en un escenario absolutamente adverso y raquítico de la pensión que estaban recibiendo eran quienes estaban en las cuentas individuales. Perfecto. Perdón, ahí yo nada más quisiera complementar la información que acertadamente coloca Eurípides sobre la mesa, diciendo que hay que recordar que tenemos una integración del salario, los trabajadores al servicio del Estado, que hace la diferencia entre el salario base, que en los niveles de los trabajadores que ganan menos, los operativos, tiene una importancia muy alta, y conforme se va subiendo en la estructura de gobierno, van aumentando las compensaciones. Y entonces, a la hora de jubilarnos, la jubilación se calcula en función del salario base. Ese salario base es lo que nos va a dar, por ejemplo, las pensiones que mencionaba muy bien Eurípides. Me gustó mucho su tabla, porque hay el caso de un profesor o profesora que está ganando en este momento 60,000 pesos, y el profesor que está frente a grupo, ¿verdad? El profesor de primaria o secundaria que se encuentra frente a grupo, se preguntará, bueno, ¿y qué profesor está ganando 60,000 pesos al mes? Ah, bueno, es que ahí ya se trata de profesores que tienen además tareas administrativas, por las cuales reciben una compensación a su salario base. Por eso es que pueden llegar a ser altos los salarios, pero el salario base siempre solo es una parte del salario neto final que nos llega a nuestra cuenta bancaria. Maritza Ivette Jacobo Estrada pregunta, ¿cuál sería la edad y años de servicio para pensionarse en cuentas individuales? Yo creo que eso ya lo reiteramos. En el caso de cuentas individuales hay dos regímenes para jubilarse: la cesantía 60 años y vejez 65 años, y estos serían los de vejez serían los beneficiarios del compromiso del complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Raúl Nochebuena pregunta, ¿dónde puedo consultar lo que tengo ahorrado cotizado? En las páginas de las propias Afore. Y bueno, además también pues está siempre
el apoyo de la CONSAR, de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por si hubiera alguna duda, por si ven que está disminuyendo en lugar de aumentar su ahorro, etcétera. Es muy importante que mantengan un contacto con su Afore y también con la CONSAR. Alejandro López pregunta, dice, buenos días, me di de baja por jubilación el 1 de enero del 2023, a la edad de 54 años de edad y 31 de servicio. Solicité mi pensión, pero me fue negada y hasta ahorita tengo 56 años de edad. Por favor, ¿me podrían orientar? Sí, cómo no, claro que sí. Yo le voy a pedir que nos mande sus datos porque hay que revisar todo el expediente de pensionario, perdón. Le voy a pedir que nos mande sus datos al ISSSTE. Les voy a dar mi correo electrónico para que nos pasen ese dato y con mucho gusto los contactamos para darles una asesoría. Es Juan G, todo en minúsculas, sin espacios, Juan G, solo la G, punto López, @ ISSSTE, con 3 S en este caso, y .gov.mx, para que pues, podamos orientar en ese caso y ayudarle a que tenga la mejor solución. Estoy viendo que una de las preguntas más recurrentes es los años de jubilación. ¿Podrías repetirnos los años de jubilación para el 10º transitorio? Sí. En el caso del 10º transitorio, el compromiso que asumió la doctora Claudia Sheinbaum es congelar por el momento la edad de jubilación a los 58 años para el caso de hombres y 56 para el caso de las mujeres, con independencia de que se sigue trabajando para ver mejores condiciones. ¿Esto qué significó o qué significa? Que no vamos a llegar a lo que estaba planteando la ley del ISSSTE del 2007, que iba a subir esa edad hasta 60 años para hombres y 58 para mujeres. Perfecto. Edith Carmina Escobedo pregunta, si alguien cotiza en Fobiste y en el IMSS, ¿cuál será su jubilación al final? Bueno, existe un procedimiento que les permite juntar los fondos de una y otra institución en una sola. Y ahí, bueno, pues cada caso, ahí es muy casuístico, cada caso se tiene que resolver por separado y nuevamente pues les pedimos que se acerquen, en el caso de los que se van a jubilar en el IMSS, pues que se acerquen al Instituto Mexicano del Seguro Social o que se acerquen al ISSSTE los que están ahora o que están pensando jubilarse siendo servidores públicos. Tenemos nosotros como ISSSTE 35 representaciones en todo el país. Los invitamos también a comunicarse al teléfono 55 4000 1000, 55 4000 1000. Ahí les pueden orientar para darles la ubicación de la oficina de representación o de las unidades de atención a prestaciones más cercanas a su domicilio. Perdón, Enrique, yo creo que regreso un poco a la pregunta anterior, que es también importante que los maestros y maestras sepan. Con el régimen que se estableció a partir del 2007, efectivamente es el tema de la edad y los años de servicio. Entonces, tienen que tener esa edad y los 30 de servicios en el caso de los hombres y 28 de servicio en el caso de las mujeres. Esas son, digamos, las dos condiciones que tienen que cumplir los maestros para poder acceder a la jubilación. A la jubilación, ok, perfecto. Alejandra Morales Vázquez comenta, excelente noticia vocal, qué gusto que estén dando seguimiento a estos programas. Gustavo Arturo Sánchez pregunta, ¿cómo le hago para aplicar el programa de la condonación de la deuda? Porque ya pagué casi 2 veces el valor de la casa y aún así sigo adeudando más de lo que costó. Tengo 15 años pagándola. Bueno, hay un beneficio para liquidar para aquellas personas que hayan pagado más de 2 veces. En algunos casos nos han hecho propuestas y podrían pagar la diferencia para alcanzar esas 2 veces y les decimos sí, se puede pagar esa diferencia para alcanzar esas 2 veces y tener el beneficio de la liquidación. En el caso particular, también aquí en el Fobiste, pues es muy casuístico y podemos revisar el caso y ver el apoyo o el beneficio al que puede tener derecho la persona que nos escribe. Muchas gracias. Jesús Walcott pregunta, excelente información. Pregunta, yo estoy en cuentas individuales, entonces,
¿de manera automática estaremos en el FPB? Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sí, sí, solamente en el caso de que su ingreso final sea menor, es decir, la perspectiva de pensión sea menor al último ingreso devengado. Porque de lo que se trata el Fondo de Pensiones para el Bienestar es de llevarnos como pensionados a que podamos tener lo mismo que estábamos obteniendo en el último periodo de trabajo, ¿no? Y ahí nada más sí les quiero comentar que pues el Fondo de Pensiones para el Bienestar, la verdad es que es un viento fresco, refrescante en relación con esta problemática que quiero destacar, estuvo desatendida por 2 sexenios y es el presidente López Obrador, ahora la doctora Claudia Sheinbaum, quienes están buscando solucionar este problema, que nuevamente es un problema mundial y muy nuevo para toda la humanidad. En todo el planeta hay una grande preocupación por el retiro de los trabajadores. Y vamos con la última pregunta. Esta es de María Martina Parra, Valenzuela. Pregunta: si soy de régimen de cuenta individual, ¿esa pensión de 10,000 pesos va sobre mi capital acumulado en mi cuenta y se me dará hasta donde alcance o es hasta que fallezca? No, la manera en que está estructurado el sistema de ahorro para el retiro es que uno contrata un seguro con una aseguradora a la hora de retirarse y ahí puede haber distintas opciones. Una es un retiro programado hasta que se acabe el fondo y la otra es la contratación de un seguro de retiro, que es como los seguros de vida, que nos van cobrando de la pensión. Y nuevamente les pedimos que se acerquen al ISSSTE y bueno, pues también entiendo a la Secretaría de Educación Pública, en el caso de los profesores y profesoras, para que reciban la información que les pueda beneficiar más. Cuidado con otra gente que está difundiendo mala información. Sé que les dije que era la última pregunta, pero llegó una más. Dice: si no ejercí mi crédito de Fobiste y ya me voy a pensionar, ¿cuándo puedo retirar mi fondo para vivienda? ¿Es cierto que si no ejercí mi fondo para vivienda, este se va a sumar a mi fondo de retiro? Una vez que se pensionan o se jubilan, pueden, reclamar, solicitar en el fondo de la vivienda justamente lo que se acumuló, ahorró en la subcuenta de vivienda más el rendimiento. Y en ese momento lo pueden solicitar y se hace el trámite en el fondo de la vivienda y se les otorga a las personas pensionadas y jubiladas. Perfecto. Muchas gracias a todas y todos, licenciados, maestro. Me gustaría saber si quisieran agregar algo más a esta presentación. Pues, si me permiten muy rápido, a las maestras y maestros agradecerles la atención, que nos ayuden a compartir esta información con sus compañeras y compañeros, porque es importante que se tenga toda esta información y no se dejen malinformar por algunas personas que luego no tienen esta información y nos llevan a decisiones que no son las más adecuadas. Muchas gracias, maestro Eurípides. De este lado. Sí, también recordarles nuestra campaña de actualización de datos, llamar o escribir al 800 Fobiste con una S y actualizar todos los datos y recordarles que todos los beneficios que tienen las y los maestros de México, las personas acreditadas del Fondo de la Vivienda, son absolutamente gratuitos, que no se dejen engañar y que estamos para servirles y que estas buenas noticias que nos está dando la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues comienzan en los próximos días. Gracias, licenciada Javnelli. Licenciado Juan. Pues yo nada más agradecerle a Aprende.mx, a nuestros compañeros de la Secretaría de Educación, a Javnelli, estar compartiendo esta mesa y decirle a las y los trabajadores al servicio del Estado, por supuesto principalmente a las y los maestros, que el ISSSTE está para servirles. Por instrucciones del doctor Martí Batres Guadarrama, estamos todos volcados a tratar
de que todos los trabajadores del Estado vivamos con bienestar. Y por eso tenemos no solamente estos beneficios que se están anunciando, que se están difundiendo, sino otros más, por ejemplo, los créditos personales, tenemos turismo social, tenemos un montón de cosas para ustedes que estamos haciendo y los invitamos a que las aprovechen. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta información que seguramente les está llegando perfecto a los maestros, y gracias a ustedes, maestros, por estar atentos a este fondo de pensiones del bienestar. Con este decreto, las maestras y los maestros recibirán una pensión digna cuando se retiren y disfrutarán con tranquilidad de su patrimonio. Si quieren saber más sobre pensión, acudan a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, a la Secretaría de Educación de tu entidad o a la Secretaría de Hacienda, donde les darán toda la información. Agradecemos a la Secretaría de Educación Pública y a la Dirección General Aprende MX por hacer esto posible, esta transmisión. Se despide de ustedes Enrique Rodal. Hasta pronto.